Hola, feliz día para todos. Bueno, tal como les prometí, y disculpen el retraso, hoy vamos a hacer un análisis conciso y si se quiere ajustado a la realidad contractual en relación vamos a decir, las noticias que se han divulgado acerca de una potencial suspensión o postergación tanto del draft de regla 4 como de las firmas de jugadores amateurs internacionales para el 2 de julio. Para ambos hay que tener en consideración, y es a lo que voy en el análisis que voy a hacer, hay que tener en consideración las implicaciones contractuales que ellos tienen entre sí y a la vez tienen conjuntamente con otras variables importantes del béisbol y del convenio colectivo, que por lo tanto me ha permitido a mí en mis últimas intervenciones denominarlo la globalización interna del béisbol, es decir, cuando el cambio de una variable afecta a otras, algo que en anteriores convenios colectivos sucedía muy poco a raíz de los cambios radicales que han habido en el convenio colectivo a partir del 2016, han hecho que este tipo de decisiones tengan que ser tomadas con mucho cuidado y a la luz de todas las implicaciones contractuales que ellos tienen. Por eso no hemos venido acá a hacer juicios de valor, si lo amerita o no, por la situación de la pandemia mundial. Evidentemente todo lo que sea en función de lograr la solución de este problema es válido, es valioso, pero simple y llanamente quiero hacer lo que siempre he hecho, un análisis objetivo, preciso y conciso. Y vamos a comenzar primero con el draft. El draft evidentemente es una gestión, es un evento donde se consagran importantes variables dentro del negocio. La primera es el tema monetario. Es una inversión de más de 250 a 300 millones de dólares que se invierten en más de 1.200 jugadores que deben entrar a un torrente de circulación que yo siempre lo he denominado como un estacionamiento que tiene pocas salidas, pocas entradas y muchas salidas. Y esa inversión, que de por sí es lo más prioritario para los dueños en una situación de alto riesgo financiero y de alto riesgo sistemático como el actual, es la causa fundamental por la cual yo puedo suponer que pudiera haber un primer stop en cuanto a lo que es la consecución y la realización de ese evento. Más aún de que todo depende si la temporada va a continuar o si la temporada se va a suspender. Esto tiene que ver evidentemente con el hecho que haya temporada, porque no tiene sentido hacer una inversión de la magnitud no solo del draft, sino de la magnitud también de la inversión en jugadores amateurs internacionales para no asistir a una temporada donde, por cierto, los jugadores amateurs internacionales y las ligas de desarrollo están en la espera de un contingente de jugadores que ya fueron cerrados, firmados y seguramente la mayoría de ellos remunerados, que deben estar esperando la apertura de la Dominican Summer League para los primeros días de junio, o sea, la cual también está en vilo. Esto no es un problema de si va a haber o no va a haber temporada. La mejor decisión es la que seguramente van a tomar, pero si no va a haber temporada, evidentemente no tiene sentido que haya ni un draft ni haya posiblemente inversión en jugadores amateurs internacionales. Lo que tiene sentido es que ambas partes, tanto el sindicato y la MLB, tienen que sentarse a definir cuáles son las soluciones que deben generarse para darle atención, en el caso de Julio 2, a jugadores que están a la espera de que se abra esa liga en junio del 2020 para venir a jugar, jugadores que ya están pagados. En segundo lugar, los jugadores de un draft que alimentan notablemente las ligas, no solo la Gulf Coast y la liga de las ligas rookies, la Arizona League, la Gulf Coast, las ligas rookies, la que llaman rookies de noche o rookies avanzadas, y el top de jugadores que está dentro de las 10 primeras rondas, que por lo general va hacia las ligas cortas e inmediatamente incluso algunos llegan a terminar su temporada en la clase A media. Es decir, esto no puede verse como una decisión evidentemente necesaria que pudiera ser la suspensión de la temporada o la postergación, sino todas estas implicaciones y qué hacer con este grupo de jugadores que ya tienen una inversión realizada y sobre la cual se ameritan también ciertos protocolos que deben ser cumplidos para poder darle proceso al evento denominado draft, en este caso, o Julio 2, que tiene, el cual vamos a hablar más adelante, pero que tiene implicaciones quizás menos reguladas. En el caso de los jugadores del draft,
son jugadores que necesitan por protocolo ser evaluados física y médicamente previo a la gestión del evento del draft. Es decir, hay un procedimiento que debe hacerse y que si esto prosigue no se va a poder cumplir y por lo tanto no va a poder realizarse, pero no por una gestión, y es lo que quiero que se entienda, por una gestión simple y llanamente de sentido común, sino porque las mismas condiciones de campeonato, lo que hablé al comienzo del video, el tema monetario, que es importantísimo para los equipos, hace que pudiera ser un sinsentido no tocar el tema del draft y no decidir cuáles van a ser las implicaciones. Pero cuando eso suceda, tiene que haber respuesta para qué va a pasar con esta cantidad de talento. Son 1.200 jugadores que debieron o deberían ser firmados y deberían pasar a las nóminas y a las listas de reserva de los equipos en ligas menores, y qué va a pasar luego de un año donde ese grupo de muchachos no solo no van a recibir la posibilidad de entrar en un draft, sino que van a tener que posiblemente, si Dios quiere así lo sea, si para el año que viene hay una temporada, pues tendrían que competir también con los muchachos que ya tienen años trabajando para hacer las opciones de ese año 2021. Y así sucesivamente. Es decir, es un problema radicalmente importante y que no solo debe ser, digamos, solucionado con el simple hecho de modificar, postergar o suspender, sino que tiene que venir acompañado de políticas, de decisiones y de cambios importantes para que no haga peso, para que no peligre el fiel cumplimiento de otras regulaciones y por supuesto la estabilidad del negocio. Fuera del terreno con Félix Luzón. Son 400 millones de dólares, entre 250 a 300 millones, de dólares que se invierten en un draft y que los equipos estoy seguro que no estarían dispuestos a realizarlo si no hay una garantía al menos palpable de que pueda haber una temporada que les permita generar los niveles de ingresos que sufraguen, que financien y que costeen este tipo de operaciones. Para los jugadores amateurs internacionales, llamados Julio 2, también hay implicaciones similares. No tiene sentido una inversión de 150, 160 millones de dólares en un talento que, aunque va a jugar, es para el 95% de los jugadores van a jugar es el año subsiguiente. No es menos cierto que ya tienen una presión sobre más de 950 jugadores, 940 para ser exacto, que se han firmado a la fecha, producto del periodo 2019-2020 que finaliza el 15 de junio. Son jugadores que ya tienen contrato, que ya fueron, la mayoría seguramente ya fueron remunerados en sus bonos de firma y que están a la espera de una temporada que, de no cumplirse, pasarán a formar parte de una especie de nómina paga o nómina en hold, nómina en stand-by para poder llegar a el 2021 y hacer entonces la presión no solo sobre las nóminas, las listas de reserva, sino generar un verdadero problema si, habiendo un draft este año sin temporada y habiendo inversión en jugadores Julio 2 sin temporada, se complique con un número exagerado de jugadores y un número mínimo de posibilidades de formar parte de una lista de reserva o de un roster de uno de los equipos en el caso de Julio, de la Dominican Summer League. Es decir, es un tema delicado, es un tema que tiene que ver mucho con la disposición de Major League Baseball y el sindicato de buscar soluciones para que no se vean afectados en términos netos los jugadores que van a ser firmados en el 2020. A los efectos de jugadores amateurs internacionales, también comento que toda esta situación puede generar una caída enorme de esos preacuerdos de palabra que se hicieron, puesto que muchos equipos tratarán posiblemente de haber oportunidad en Julio 2, tratarán seguramente de renegociar lo que hayan acordado bajo el esquema y la política de que la situación financiera ha cambiado, de que el negocio no es el mismo, y pongo en alerta a todos aquellos que tienen este tipo de convenimientos, de que aquí no hay nada escrito. Al final del día MLB siempre hará lo que disponga el momento.
En eso deben estar claros y es un ejemplo que pongo porque si bien es cierto, los jugadores también amateur internacionales necesitan algunos protocolos previos como exámenes antidopaje, sobre todo los jugadores de nivel 2, que permitan ir hacia un feliz término de su firma. No es menos cierto también que estas firmas pudieran ser postergadas o pudieran ser suspendidas, y también, al igual que los jugadores del draft, necesitamos conocer qué va a pasar con este talento en términos de una potencial firma, generándose una tranca en el tráfico cuando se sumen al talento 2020, que ya tengo entendido que lamentablemente, pues como ha sucedido en los últimos años, siguen haciéndose preacuerdos. Muchos equipos ya han incluso agotado sus potenciales presupuestos porque ni siquiera los conocen y ya los gastan, ni siquiera los gastan, ya los comprometen, pero eso forma parte de una bola de nieve que puede explotar en cualquier momento con este tema. Y digo algo con mucha responsabilidad, esto es un caldo de cultivo específicamente interesante para Major League Baseball y los equipos para poder ir en el año 2021 a discutir un contrato y un convenio colectivo bajo la premisa de que un año tan grave, tan difícil como ha sido el año 2020, sirva de excusa para desmotivar la posibilidad de conseguir mejoras salariales y acuerdos que son necesarios para la feliz convivencia entre los equipos y los jugadores. Por lo tanto, es muy importante que esto se defina y sobre todo el motivo fundamental de este análisis es hacer ver que no todo está escrito y que cuando se tomen las decisiones es importante que los actores del negocio que trabajamos en esto le hagamos hincapié, y en lo personal lo he venido haciendo con el sindicato al menos, e incluso con Major League Baseball, para los que tenemos la posibilidad de estar dentro del Trainer Partnership Program, debemos todos solicitar a las partes que nos expliquen qué va a pasar con este importantísimo grupo de talento, que es el que al final del día va a terminar siendo afectado mayormente por estas situaciones. Muchísimas gracias. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.